Padre Amor y Ángela Musolesi. Vencer al demonio con Jesús. Cómo liberar y liberarse. Capítulo 4. Los dones de Dios manifiestan su resurrección. Continuación. Fiándose de Dios, únicamente de Dios, se resuelve todo, aunque cueste. La hipocresía, según Cristo, es un pecado gravísimo. Lo decía antes, refiriéndome a la adaptación de la fe a la moda de los tiempos. Hipocresía es también no hacer las cosas con sinceridad y amor. Nace de la mentira, como advierte a menudo Jesús en los Evangelios. No creer o no pensar en aquello que decimos. Decir te quiero a alguien sin pensarlo. No quites de mi boca la palabra de verdad. Pide la piedad israelita en el Salmo 119:43. El que es hipócrita tendrá que pagar por su pecado en el purgatorio, o algo peor. El infierno no está vacío, no nos hagamos ilusiones. Lo que importa es la intención al hacer cualquier cosa, que no significa no sentir tentaciones, sino vencerlas. Lo contrario de lo que afirmaba Óscar, para quien la mejor manera de librarse de las tentaciones era ceder a ellas. Debemos aplicar bien las palabras de Jesús. Debemos hacer brillar de modo profético los signos del mundo nuevo que llevamos en nosotros, los signos de nuestra fe. San Juan, en relación al primer milagro de Jesús en Caná, precisa que es el primer signo de Jesús. La Iglesia lo pone al comienzo del tiempo ordinario para indicarnos que es el tiempo ordinario en la tierra donde debemos poner en práctica los gestos que atestiguan que Jesús es Dios. Un signo es un símbolo de aquello que está tras él. Los signos tienen un poder misterioso. Todo lo que es sugerido por los símbolos impresiona e inflama el corazón del hombre mucho más vivamente que la verdad desnuda privada de imágenes, la cual solo habla al cerebro y no a todo el hombre, cuerpo y espíritu. Nuestra sensibilidad, al pasar de la realidad concreta a la realidad espiritual, adquiere vivacidad y se inflama como una antorcha en movimiento. En nombre de Cristo, nosotros podemos poner en práctica de modo perdurable los signos expresando su misericordia a través del ministerio de liberación, que va a la par del ministerio de curación y el ministerio de consolación, los tres ministerios del servicio, que en el ámbito del servicio de intercesión ayudan a la persona a alcanzar la Jerusalén celestial. No es poco. Jesús liberaba y curaba a distancia, incluso en ausencia del interesado, directo o sin que se lo pidiera, únicamente por la poderosa fe en él de quien acudían en demanda de ayuda. Lo confirman diversos episodios del Evangelio, no solo la mujer cananea, sino también el oficial real en Caná y el criado del centurión. Por cierto, la fe de este último es asombrosa. ¿Y la resurrección de Lázaro? No fue Lázaro quien la pidió, fue Marta con el reproche que le hace a Jesús, un reproche en el que, no obstante, demuestra mucha fe, quien en cierto sentido la estimula. Dios es misericordia infinita, el que confía en Él nunca queda defraudado. La fe repara también los pecados. Al paralítico en primer lugar Jesús le perdona los pecados, es decir, lo cura inmediatamente de la herida más grande, la infligida al alma, la que hace vulnerable al maligno también el cuerpo. Solo después cura el cuerpo. El método usado por Jesús es también el que usaba el padre Mateo Lagrúa. Para una buena plegaria de curación primero hacía una larga acción de liberación
de todos los espíritus malignos de que era víctima una persona, liberándola también con la confesión de las consecuencias del pecado, y sólo después imploraba la curación de la divina misericordia. Tenía una fe increíble. Curó de tumores a 2 personas que le mandé, y a un hombre de un tumor maligno, sin conocerlas. En Profeta de Dios, el libro en que relato sus enseñanzas, él comenta que en el Tabor, Pedro, Santiago y Juan sintieron gran temor o miedo ante la visión de Jesús transfigurado y al oír la voz del Padre Creador. El camino hacia el crecimiento espiritual, el ascenso hacia la Jerusalén celestial, señala, comienzo con temor, con pesadez espiritual. En esta situación de opresión, pero con la búsqueda de progresión espiritual, es donde el Señor da el espíritu de fortaleza. Es en la fragilidad de nuestra condición humana donde se opera la transformación en Cristo, no cuando todo marcha bien y uno se siente feliz. Teniendo esto en cuenta, cabe recordar que las oraciones de curación y de liberación pueden ser complemento válido para la actividad manual, porque si llevamos a la gente a la salvación en Cristo, si pedimos la liberación de una persona, por ejemplo del espíritu de falta de perdón, de celos, de odio, de rencor o de pobreza, si pedimos la curación de una persona, de sus heridas interiores, proporcionamos una ayuda más profunda y duradera a toda la sociedad. En cambio, si nos limitamos a realizar una ayuda concreta, solamente se beneficiará aquella persona y en aquel momento, y por tanto, nuestra aportación se limitará a aquella situación en el tiempo y en el espacio. En cambio, haciendo también las plegarias de curación y de liberación, con el paso de los siglos habrá menos pobres, menos odio y menos sufrimiento. Es necesario integrar la ayuda material que damos a alguien, dándole al máximo nuestra espiritualidad. No debemos limitarnos a rezar por aquella persona, sino también sobre ella. Es importante rezar sobre las personas. Qué carismático es que se limita a decir, rezaré por ti, pero no hace una plegaria de liberación, curación sobre alguien. Recuerdo a veces que cuando iba a hacer visitas a la cárcel, a diferencia de los voluntarios de otras asociaciones que aportaban solamente ayuda concreta, además de trabajar para tratar de resolver los problemas prácticos que los detenidos me proponían, llevaba el Evangelio y les hacía la invocación al Espíritu Santo. Quería que el Espíritu de Dios bajara sobre ellos y efectuaba en su presencia oraciones de curación y de liberación. A partir de entonces eran los presos los que me solicitaban: hermana, hazme nuevamente aquella plegaria del Espíritu Santo, pues me he sentido bien todo el día. Hazme la plegaria de curación interior. Con las plegarias de liberación, que siempre se pueden hacer por uno mismo y por los demás también, y sobre todo con mandato directo al maligno, y no requieren un discernimiento particular, se puede expulsar a las legiones de la tristeza, la angustia, el fracaso, el odio y la separación, toda forma de opresión y hostigamiento. Sobre todo los sacerdotes y las religiosas deberían prestar este auxilio.